posible que exista el Dios del cielo, el Dios del deísmo, aunque sea poco probable. A ver, posible es todo, pero te deja el mismo problema. Creó el universo. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, misterio. Ah, ¿quién creó al Dios del deísmo? Ah, no, también misterio. No cambia nada, es empujar a Dios de un lugar a otro, a ver si así se ve menos feo, pero como la luz es igual en todos lados, se ve igual. Todo Dios tiene exactamente el mismo aspecto. El deísmo fue un truco de los ilustrados y de la gente pensante del siglo XVIII, del siglo XIX, para poder mantener la fe religiosa, no enfrentarse tampoco, ni en su fuero interno, porque eran gente que creía vivamente en la religión, no enfrentarse ellos mismos a ir en contra de sus propias creencias y por otro lado no molestar o no confrontar a la gente que quería libertades, derechos y mantener sus creencias. Entonces el Dios del deísmo es una especie de coartada así que permite mantener a Dios ahí, abrir unos huecos para que siga existiendo mientras lo liberas del resto del mundo. Yo creo que fue un esfuerzo interesante por parte de gente que venía de una formación religiosa y de una sociedad profundamente religiosa. Es muy difícil enfrentarte a ella. Yo te lo digo, yo no creo que cualquiera de nosotros que hoy se expresa abiertamente como descreído, como ateo, como agnóstico, etcétera, hubiera tenido la capacidad de hacerlo en el siglo XVI o XVII. Probablemente te guardas tus creencias, tus ideas, tus desacuerdos y sigues trabajando, ¿no? Y ni lo mencionas. Hoy se hace porque se puede, porque a partir de lo acontecido, a partir de la Ilustración, a partir del Renacimiento incluso, se abre la posibilidad de que uno hable sin que le rompan la cabeza. Pero fuera de eso, yo creo que el Dios del deísmo tiene esa limitación, pero sigue siendo un Dios, sigue teniendo los mismos problemas que tienen todos los dioses.